Bien, les comentaba que los ruidos generados por el corazón, que son de tono bajo, son mejor percibidos con la campana, y los que son de tono alto son mejor percibidos con el diafragma. Por eso es que debemos de auscultar con ambos aditamentos toda la región precordial. Ahora, por otro lado, también comentábamos, y voy a hacer aquí un poquito de manipulación con el dibujo para que nos quede más claro que las válvulas auriculoventriculares, como son la tricúspide y la mitral, están más cerca de la punta que las válvulas semilunares. Además, si ustedes ven el flujo de la sangre, si ustedes ven la dirección del flujo de la sangre cuando pasa por las válvulas auriculoventriculares es hacia la punta, mientras que la dirección del flujo de la sangre cuando pasa es en dirección hacia la base. Por eso es que los focos aórtico y pulmonar están cerca de la base, en los segundos espacios intercostales derecho e izquierdo respectivamente, mientras que los focos tricuspidio y mitral están pues prácticamente en la punta del corazón. ¿Okay? Entonces, que nos quede bien claro, y como dice aquí en el texto, en general los fenómenos acústicos dados por las válvulas auriculoventriculares se percibirán mejor en los focos de la punta, y los de las válvulas semilunares se perciben mejor en los focos de la base. Teniendo en cuenta que el segundo ruido cardíaco, que es generado por el cierre de las válvulas semilunares, se percibe mejor en la base, mientras que el primer ruido cardíaco generado por el cierre de las válvulas auriculoventriculares se percibe mejor en la punta, entonces hay posiciones que nos pueden hacer a nosotros percibir mejor estos ruidos, ya sea cuando queremos que se escuche mejor el primero o el segundo ruido. Si el segundo ruido se escucha mejor en la base, bueno, pues entonces hay que pedir al paciente que adopte una posición en donde la base del corazón se pegue más a la pared costal. De esta manera podemos apreciar mejor el segundo ruido, ¿sí? Que si lo hiciéramos en una posición que alejara la base del corazón. Y la posición ideal para acercar la base del corazón a la pared costal, es decir, que suceda esto, que la base del corazón se pegue a la pared costal. La posición más indicada es pedirle al paciente que haga esto, que se incline hacia adelante y hacia la izquierda estando en posición sedente. Es decir, que se siente y se incline hacia adelante y hacia la izquierda. A esta posición se le conoce como posición de William Harvey. Como nos lo dice el texto, nos permite escuchar mejor el segundo ruido, le da más sonoridad al segundo ruido a nivel de los focos de la base, ya que con esta posición la base del corazón se pega a la pared torácica. Y repito, la posición consiste en colocar al paciente sentado, inclinado ligeramente hacia adelante y hacia la izquierda. Posición de William Harvey. Esto no quiere decir que haga que se oiga más fuerte el segundo que el primer ruido. Invariablemente escucharemos más fuerte el primero que el segundo ruido, porque el primer ruido está dado por un cierre valvular más severo. ¿Sí? La válvula mitral se cierra a final de cuentas con una presión de 120 milímetros de mercurio, mientras que la válvula pulmonar se cierra con una presión de aproximadamente 25 milímetros de mercurio. Entonces esto nos hace a nosotros que haya una discrepancia en la sonoridad. Sin embargo, si colocamos al paciente en esta posición de Harvey, el segundo ruido se escuchará mucho mejor que si lo acostamos en decúbito supino, porque al acostarlo en decúbito supino, la base del corazón y todo el corazón en sí, como es obvio, se alejará de la pared torácica. Ahora bien, si queremos nosotros magnificar el primer ruido cardíaco, si queremos magnificar el choque de punta, si queremos nosotros que ese primer ruido cardíaco se escuche con mayor claridad
el primer ruido cardíaco y cualquier otro ruido que se encuentre agregado a ese primer ruido cardíaco, entonces es conveniente colocar al paciente en decúbito lateral izquierdo. Como lo vemos aquí en la figura, al colocar al paciente en decúbito lateral izquierdo, esto hace que la punta del corazón, ¿sí?, la punta del corazón se pega o se pegue a la pared torácica. Esta posición se le conoce como posición de Pachón. La posición de Pachón, nos permite escuchar mejor el primer ruido al nivel de los focos de la punta, que son el tricuspidio y el mitral, ya que con esta posición se pega más la punta a la pared torácica, se pega más todavía. De por sí, lo que más pegado a la pared torácica interna está, en lo que se refiere al corazón, es la punta. Bueno, con esta posición se pega aún más y consiste en colocarlo en decúbito lateral izquierdo. Entonces, en resumidas cuentas, el primer ruido se escucha mejor en los focos de la punta, que son el tricuspidio y el mitral. El primer ruido. El segundo ruido se escucha mejor en los focos de la base, que son el pulmonar y el aórtico. Invariablemente, dadas sus características sonoras, el primer ruido se escuchará en cualquier parte que lo oigamos más intenso que el segundo, hablando de condiciones normales. Sin embargo, cuando colocamos al paciente en las posiciones que acabamos de mencionar, pues habrá variaciones en la intensidad, ya sea del primero o del segundo ruido. Si queremos que se escuche con mayor claridad el segundo ruido cardíaco y cualquier ruido agregado que provenga de él, hay que colocar al paciente en la posición de Harvey. Y si queremos que se escuche mejor el primer ruido cardíaco y cualquier ruido agregado que provenga de él, colocaremos al paciente en la posición de Pachón. Esto en lo que se refiere a las posiciones en las cuales podríamos nosotros variar la intensidad de los ruidos cardíacos cuando lo auscultamos, ya sea en los focos de la punta o los focos de la base, el primero y segundo ruido cardíaco. Ahora, hay maniobras también que nos pueden a nosotros intensificar los ruidos, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo. Pongamos atención a lo que es la maniobra de Valsalva. ¿En qué consiste la maniobra de Valsalva? La maniobra de Valsalva, que nos sirve para diferentes cosas, desde el punto de vista hemodinámico, nos sirve para que la presión, ¿sí?, la presión intratorácica aumente. La presión de Valsalva, la técnica o maniobra de Valsalva, como ustedes lo saben, consiste en taparnos la nariz, cerrar la boca, cerrar la glotis y hacer un esfuerzo expiratorio. Es decir, contraemos intercostales internos, contraemos abdominales, hacemos un esfuerzo expiratorio, pero el aire no va a salir porque tenemos la glotis cerrada. Esta maniobra la hacemos con relativa frecuencia para destapar oídos, ¿no?, sobre todo cuando tenemos problemas con la trompa de Eustaquio. Pero en cardiología esto se utiliza sobre todo para reducir el retorno venoso al lado derecho y aumentar el retorno venoso al lado izquierdo. Tratamos de dar la explicación. Como nos dice el texto, la maniobra de Valsalva aumenta la presión intratorácica. Es como si hiciéramos nosotros una expiración forzada. Consiste en hacer una inspiración profunda, cerrar la glotis, hacer una expiración profunda y forzada con la glotis cerrada. ¿Ok? ¿Esto qué va a hacer? Como los pulmones son órganos retráctiles, es decir, son órganos elásticos. Si hay escape de aire, como sucede cuando normalmente expiramos con la glotis abierta, entonces tiende a reducir el volumen del torácico, tiende a reducir el volumen del tórax. Pero si cerramos la glotis, entonces el volumen del tórax no va a disminuir, pero sí va a aumentar la presión intratorácica. ¿Por qué? Porque estamos comprimiendo los pulmones y no le estamos dando salida al aire, y esto genera que el órgano de los pulmones se pongan bastante rígidos, que los órganos pulmonares se pongan bastante rígidos. Esto genera una presión positiva mayor por parte del tórax, y al haber mayor presión positiva,
pongámonos a pensar qué es lo que sucede. Se aumenta la presión dentro de los pulmones. Imagínense ustedes que estamos ordeñando los pulmones. Imagínense ustedes que este es un pulmón en condiciones normales, pero cuando nosotros hacemos la maniobra del Valsalva, el pulmón se comprime. Vean la diferencia de tamaño que dibujé. Aquí está el bronquio. El pulmón se comprime y entonces todos los vasos pulmonares que están en su interior son comprimidos también, y esto que genera, pues va a generar que la mayor parte de la sangre que está dentro de los pulmones cuando hacemos una maniobra de Valsalva escape rápidamente hacia las venas pulmonares, ya oxigenada la sangre, y entonces va a aumentar el retorno venoso al lado izquierdo del corazón. Y por otro lado, reduce el retorno venoso al lado derecho. Es decir, la maniobra de Valsalva, al aumentar la presión intratorácica, va a hacer que disminuya el retorno de sangre al lado derecho del corazón por las venas cavas, y por otro lado va a hacer que aumente el retorno de sangre a la parte izquierda del corazón, específicamente a la aurícula izquierda, por vía de las venas pulmonares, debido a que este aumento de la presión en los pulmones prácticamente las exprime, las ordeña y manda la sangre de regreso al lado izquierdo del corazón. La maniobra del Valsalva en sí se realiza así como lo mencionamos aquí, pero cualquier cosa que genere un aumento de la presión intratorácica nos va a dar el mismo fenómeno de aumentar el retorno venoso al lado izquierdo y disminuir el retorno venoso al lado derecho, como el toser, el estornudar, la defecación cuando pujamos, el realizar ejercicios isométricos que involucran el tórax, es decir, el levantar pesas, una carcajada violenta. De hecho, esto a algunas personas le ha costado la vida, claro, cuando ya se tiene una cardiopatía previa. Todo lo que aumente la presión intratorácica va a aumentar el retorno venoso al lado izquierdo. ¿Y a qué viene toda esta explicación? Bueno, toda esta explicación viene en relación a que cuando nosotros escuchamos ruidos que pueden ser chasquidos, que pueden ser frotes, que pueden ser soplos, en el corazón, y no estamos seguros si el ruido proviene del lado derecho o del lado izquierdo, con la maniobra de Valsalva podemos auxiliarnos para orientarnos a pensar de qué lado viene ese ruido, si viene de la aurícula o el ventrículo derecho o si viene de la parte izquierda. Si los ruidos son generados en el lado izquierdo, la maniobra de Valsalva, espero estarme explicando, la maniobra de Valsalva, al aumentar el retorno venoso al lado izquierdo, hará que ese ruido se haga más intenso. Insisto, si el ruido agregado se está generando, en caso de un soplo por ejemplo, se está generando del lado izquierdo, ya sea de la válvula mitral o la válvula aórtica. Si el ruido generado viene del lado derecho, entonces ese ruido no se va a intensificar, al contrario, se va a hacer menos intenso, porque como lo decimos aquí, la maniobra de Valsalva va a disminuir el retorno venoso al lado derecho, es decir, va a tener menos sangre al lado derecho, y por otro lado va a aumentar el retorno venoso al lado izquierdo. Entonces, esta es una técnica cuando nosotros escuchamos algún ruido extraño, adicional a los ruidos cardíacos normales, que son el primero y el segundo, pues con la maniobra de Valsalva podemos orientarnos a pensar si ese ruido viene del lado izquierdo del corazón o del lado derecho, dependiendo si se intensifica o no. En relación a lo que explicamos, bueno, concluimos que durante la expiración, dado el aumento del retorno venoso y la sobrecarga de las cavidades izquierdas, todos los fenómenos acústicos generados en las válvulas mitral y aórtica se acentuarán, sobre todo si se están generando soplos. Por otro lado, tenemos otra maniobra que es lo contrario a la maniobra de Valsalva, que es la maniobra llamada maniobra de Müller o maniobra de Rivero Carballo,
que consiste en lo contrario, consiste en disminuir la presión intratorácica. Aquí lo que hacemos es, como decía, lo contrario, hacemos una expiración profunda, sacamos todo nuestro aire, agotamos el volumen de reserva expiratoria, cerramos la glotis y luego tratamos de hacer una inspiración forzada, pero con la glotis cerrada, de tal forma que no va a entrar aire a los pulmones. ¿Okay? Al no entrar aire a los pulmones, esto va a hacer que la presión intratorácica disminuya. Esta maniobra de Rivero Carballo o de Müller disminuye la presión intratorácica. Si disminuye la presión intratorácica, entonces no va a haber, como en el caso anterior, una compresión de las venas pulmonares, por lo tanto no va a aumentar el retorno al lado izquierdo, pero por otro lado sí va a haber un trabajo diafragmático. Acuérdense que estamos haciendo una inspiración forzada pero con la glotis cerrada. Los diafragmas se van a contraer, van a comprimir las vísceras abdominales, y esto va a hacer, al comprimir las vísceras abdominales, va a hacer que toda la sangre del abdomen y de la región pleural regrese rápidamente o vaya rápidamente a la aurícula derecha. Es decir, yo disminuyo la presión intratorácica con esta maniobra, los diafragmas se contraen, comprimen el abdomen, comprimen la vena cava inferior, comprimen los vasos torácicos, los vasos pleurales, y esto hace que invariablemente la cantidad de sangre que va a las venas cavas sea mayor. Al aumentar el retorno venoso al lado derecho del corazón, eso va a sobrecargar estas cavidades derechas. Lo contrario que sucede con la maniobra de Valsalva. Aquí con la maniobra de Müller o Rivero Carballo, inspiración forzada contra una glotis cerrada, hay contracción de diafragmas, hay disminución de la presión intratorácica, hay aumento del retorno venoso a las cavidades derechas, y al haber retorno aumentado a las cavidades derechas, ¿qué va a suceder? Pues va a suceder lo mismo que si hacemos una inspiración forzada. Cuando nosotros hacemos una inspiración forzada o hacemos la maniobra de Rivero Carballo que acabamos de ver, aumentará, como dice aquí, el retorno venoso hacia el lado derecho y se sobrecargarán estas cavidades, aurícula y ventrículo derechos, y todos los fenómenos acústicos generados en las válvulas tricúspide y pulmonar se acentuarán. Es decir, la maniobra de Rivero Carballo o de Müller, que consiste en hacer una inspiración profunda contra la glotis cerrada o con una glotis cerrada, disminuye la presión intratorácica, hace que se contraigan los diafragmas, comprimen las vísceras abdominales, aumentan el retorno venoso al lado derecho, y al haber más carga de sangre en el lado derecho, todos los fenómenos acústicos que se generen, ya sea en la válvula tricúspide o en la válvula pulmonar, se acentuarán. Entonces, como ven ustedes, por un lado tenemos las posiciones de William Harvey y de Pachón para acentuar ya sea el segundo o el primer ruido cardíaco respectivamente, y por otro lado tenemos las maniobras, por un lado la de Harvey para intensificar los ruidos del lado derecho, la de William Harvey que acabamos de ver para intensificar los ruidos del lado derecho, y la de Valsalva para intensificar los ruidos del lado izquierdo. Repito, maniobra de Harvey intensifica, sobrecarga el lado derecho del corazón, intensifica los ruidos que se generan en válvula tricúspide y válvula pulmonar. Maniobra de Valsalva aumenta el retorno venoso al lado izquierdo del corazón, intensifica los ruidos que se generan en la válvula mitral y la válvula aórtica. La válvula mitral y la válvula tricúspide, que son las válvulas auriculoventriculares, no se cierran exactamente al mismo tiempo al inicio de la sístole, ni tampoco
al inicio de la diástole se cierran al mismo tiempo la aórtica y la pulmonar. Las que están del lado izquierdo se cierran unas centésimas de segundo antes que las del lado derecho, dada la mayor presión sanguínea de ese lado. Y esto lo podemos entender pues de manera muy sencilla. Si tenemos nosotros aquí el corazón, vamos aquí a poner los ventrículos. Este es el tabique interventricular. Okay. Esta es la válvula tricúspide. Esta es la válvula mitral. ¿De acuerdo? Aquí está el corazón. Esta es la aurícula derecha. Esta es la aurícula izquierda. Cuando se contraen los ventrículos, recuerden que, de acuerdo con el ciclo cardíaco, cuando se contraen los ventrículos, cierran abruptamente las válvulas. ¿Cuál de los dos ventrículos se contrae con más fuerza? Pues el izquierdo, que se contrae con 120 milímetros de mercurio, finalmente, mientras que el derecho se contrae, recordarán, con apenas 25 milímetros de mercurio. Entonces, ¿cuál de las dos válvulas se cerrará con más fuerza? Por supuesto que la mitral, que se cierra con una fuerza total de 120 milímetros de mercurio, a diferencia de la tricúspide, que es con 25. Y desde luego, si la válvula mitral se cierra con una fuerza de 120 y la tricúspide con una fuerza de 25, ¿cuál de las dos se cerrará primero? Pues el sentido común nos dice que la que primero se va a cerrar es la válvula mitral. Unas cuantas, pueden ser de 8 a 16 centésimas de segundo antes. Como es tan poquito, entonces percibimos un solo ruido. Imagínense ustedes que la válvula mitral se cierra aquí y hace este ruido, que ya dijimos que el primer ruido dura aproximadamente 15 centésimas de segundo. Vamos a suponer que ese es el ruido de la válvula mitral, decreciendo, ¿no? De más fuerte a menos intenso. El ruido de la válvula mitral al cerrarse, y vamos a imaginarnos, pintando de diferente color, vamos a pintarlo en negro, que este es el ruido de la válvula tricúspide, nada más que la válvula tricúspide se va a cerrar un poquito después. La válvula tricúspide se va a cerrar acá, mientras que la mitral se cerró aquí, la tricúspide se va a cerrar acá, pero su ruido es mucho menos intenso. Entonces, de inicio a fin, lo que encontramos nosotros y que nos dura 15 centésimas de segundo es el ruido del cierre de la mitral, que cabalga, traslapa y opaca completamente al ruido del cierre de la tricúspide. Esto en relación al primer ruido cardíaco. Por eso es que escuchamos un solo ruido, porque el ruido de la mitral traslapa al ruido, cabalga al ruido de la tricúspide. Lo mismo sucede en las válvulas semilunares. Imagínense ustedes que esta es la arteria pulmonar. Imagínense que esta es la arteria aorta. No voy a poner las ramas del callado de la aorta para ahorrar tiempo. Y vamos a imaginarnos que aquí está la válvula pulmonar, que va al ventrículo derecho, y vamos a imaginarnos que aquí está la válvula aórtica, que está dirigida hacia el ventrículo izquierdo. Bien, aquí está el ventrículo izquierdo. Bueno, acá están los ventrículos. Vamos a dibujar aquí los ventrículos. Durante la fase, recordemos, esta es la arteria pulmonar. Aquí le voy a poner arteria pulmonar y esta es la arteria aorta. ¿Okay? Durante la fase de eyección lenta, recuerden el ciclo cardíaco, dijimos que durante la fase de eyección lenta los ventrículos se relajaban de tener una presión de 120 milímetros de mercurio, caían rápidamente a una presión de 0,
dejando aquí un remanente, un residual, ¿sí? Una fracción residual que es la que no se eyecta, y entonces se generaba un fenómeno, ¿sí?, de vacío o de succión que hacía que la sangre que acababa de ser eyectada se regresara. Como ya no se están contrayendo los ventrículos, entonces ya tenemos en estas arterias pulmonar, que es esta, y aórtica, ya tenemos una presión equivalente a la presión que manejan en la diástole, que ustedes pueden rescatar, que pueden ver en el cuadrito sinóptico azul de las exposiciones anteriores. Y ustedes ya saben que la presión diastólica, ¿sí?, la presión que maneja la arteria aorta durante la diástole es una presión de 80 milímetros de mercurio, mientras que la presión que maneja la arteria pulmonar en la diástole es una presión que oscila entre los 10 y 12 milímetros de mercurio. Entonces díganme ustedes, si la sangre regresa para cerrar la válvula la válvula pulmonar en este caso, con una presión de 10 a 12 milímetros de mercurio, mientras que del lado izquierdo la sangre regresa para cerrar la válvula aórtica con una presión de 80 milímetros de mercurio, díganme cuál de las dos válvulas va a hacer más ruido al cerrarse. Por supuesto que va a hacer más ruido al cerrarse la válvula aórtica, porque se cierra con una fuerza mayor. Y por otro lado, ¿cuál de las dos se cerrará primero? Pues por supuesto que si la válvula aórtica se cierra con mayor presión que la pulmonar, también la válvula aórtica se cerrará antes que la pulmonar, entre 8 y 16 también centésimas de segundo antes. Pero volveríamos a lo mismo que dibujamos aquí. Para mayor explicación vamos a volver a hacerlo. Recuerden ustedes que el cierre de las válvulas semilunares, que son la aórtica y la pulmonar, nos dan el segundo ruido cardíaco o R2. ¿Ok? Bien, el segundo ruido cardíaco entonces inicia cuando se cierra la válvula aórtica, y ya ustedes saben que el segundo ruido cardíaco tiene una duración de 12 centésimas de segundo, es decir, 0.12 segundos. Y por supuesto que es un ruido decreciente, es decir, se genera el ruido intensamente y luego pues va desapareciendo. Este sería el ruido de cierre de la válvula aórtica. Ahora vamos con el ruido de cierre de la válvula pulmonar, que ustedes ya se lo podrán imaginar. Se cierra un poquito después, y como su cierre es débil, únicamente con una fuerza de 10 a 12 milímetros de mercurio, entonces va a ser cabalgado completamente, va a ser cubierto por el ruido de cierre de la válvula aórtica. Aunque si haya cerrado antes la aórtica, bueno, el ruido de la aórtica empieza antes y termina después que el ruido de la pulmonar, así como el ruido de la mitral empieza antes y termina después de el ruido de la tricúspide. ¿Okay? Ese es el porqué. Aunque cada ruido, tanto el primero como el segundo, tiene dos componentes, escuchamos únicamente un primer ruido y un segundo ruido, debido a este cabalgamiento de un ruido sobre el otro.